Listo. ¿Ya compartí pantalla? Sí, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Ok. Entonces, la varianza de una variable aleatoria discreta se calcula mediante esta fórmula. La sumatoria de cada valor de x menos su media elevado al cuadrado y eso por su distribución. Entonces, yo voy a hacer esa fórmula acá. ¿Cierto? Cogemos este valor esperado, lo paso para acá. Entonces, digo que a cada valor de x... ¡Ay! Quieto. Que a cada valor de x le tengo que restar su valor esperado, eso lo elevo al cuadrado y eso lo multiplico por su distribución de probabilidad o por su frecuencia relativa, que es esta. Esos valores que me dan, al final los debo sumar también. Aquí debo fijar, ¿cuál debo fijar? Este valor. Como siempre utilizo ese valor en la fórmula, entonces lo debo fijar. Listo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué varianza? Entonces, ese valor como tal es la varianza de una variable aleatoria discreta. Esta varianza para las variables aleatorias discretas no se pueden calcular en Excel con estas fórmulas que tenemos, ¿no? Ni con var.s ni con var.p. Estas fórmulas de Excel son para, como ustedes saben, son para datos obviamente no agrupados y se utilizan cuando tenemos tablas. Pero cuando tenemos aquí una distribución de probabilidad, esas fórmulas de varianza no nos sirven. Hay que calcularlas de esta forma. Y una vez calculada la varianza, realmente esa nos sirve, como ya sabemos, realmente es para calcular algo que a nosotros sí nos importa mucho en estadística, que es la desviación estándar. Y la desviación estándar, pues ya sabemos que siempre es la raíz de la varianza. Entonces, valor esperado, varianza y desviación estándar para variables aleatorias discretas. Ahí está un ejercicio completico sobre uno que ya habíamos venido realizando. Eso es lo bueno de esto, que esto todo viene pegadito. Estadística acá. Bueno. Igual aquí en las diapositivas, obviamente hay un ejercicio. Si ustedes lo leen, el ejercicio había comenzado desde, ya les digo, desde ¿ve dónde está el enunciado de este ejercicio? No lo veo. ¿Será que está más atrás? Uy, no está sí, perdón, aquí está el enunciado del ejercicio. Entonces, todo el ejercicio que ven desarrollado viene dado sobre este supuesto que hay acá, que dice que durante 300 días de operación en un concesionario se listaron o se muestró de alguna forma la cantidad de vehículos que se vendían y al final la tabla pues que se obtuvo fue una tabla en la cual se obtenían estos valores que tenemos por acá, ¿cierto? Que se podía vender o 0 carros, o 1 carro, o 2 carros, o 3 o 5. Con los días calculamos la función de probabilidad, o sea, con la sumatoria de los días, igual que los pacientes, cuando ustedes realicen el ejercicio, pues les deben dar estos valores, ¿cierto? Yo debo tener una tabla donde diga la cantidad posible de venta de vehículos es 0, 1, 2, y con los días debemos calcular la función de probabilidad. Y ahí obviamente les está desarrollando el ejercicio, el valor esperado, aquí les desarrolla la varianza y les desarrolla también la desviación estándar, para que tengan ahí un ejercicio aparte del que yo estoy realizando ahí. Bueno, ahí terminamos entonces con lo que es la distribución de probabilidad para variables discretas. Nosotros vimos otro temita que era que era el uso del valor esperado en la toma de decisiones. Ese tema, pues ese sí se los voy a dejar para que ustedes le echen una revisadita.
porque toca realizar bastantes tablas, pero realmente aquí está bastante bien explicado y también en un taller desarrollamos un ejercicio sobre este tema. Ahí están las presentaciones. Y por último, el día de hoy vamos a ver entonces lo que es la distribución binomial. Porque la distribución normal, pues obviamente no les vamos a hacer repaso de eso porque como les dije, llevamos medio semestre trabajando sobre eso. ¿Qué tenemos que saber de la distribución binomial? Primero que todo, es una distribución para variables aleatorias discretas también, ¿cierto? Se llama binomial porque en esta distribución solo hay dos posibles resultados. A uno se le denomina un resultado de éxito cuando el experimento tiene pues un desenlace determinado y al otro resultado se le considera como fracaso. No se sabe cuál es el éxito ni se sabe cuál es el fracaso. Eso está definido obviamente siempre en los lineamientos del problema. El experimento binomial como tal o la distribución binomial pues tiene unas características, ¿cierto? Y es que es un experimento que nace de pasos múltiples. Entonces tiene varios pasos en los cuales cada pasito es igual, ¿cierto? Cada ensayo como tal es idéntico. Entonces aquí nos remontamos a las reglas de conteo. Entonces dice aquí, el experimento consiste en una secuencia de ensayos que son idénticos, es decir, pasos. En cada uno de los pasos hay solo dos resultados posibles. Entonces, lanzar una moneda termina siendo un experimento binomial. Si yo lanzo una moneda varias veces, termina siendo un experimento binomial porque el resultado o los posibles resultados siempre son o cara o sello. La probabilidad de éxito se denota por P y no cambia de un ensayo a otro. Si yo lanzo una moneda varias veces, la probabilidad siempre de obtener una cara en cada uno de esos pasos o en cada uno de esos lanzamientos, pues es del 50% o de un medio, como ustedes lo quieran ver, o del 0.5. Y la probabilidad de fracaso, denotada por 1 menos P, que nosotros la llamamos Q, tampoco cambia de un ensayo a otro. Entonces las probabilidades tanto de éxito como de fracaso se mantienen constantes. Y un ensayo es independiente del otro. ¿Qué significa eso? Que si yo lanzo la moneda una vez, me sale cara o me sale callo o me sale sello. Cuando lanzo la moneda una segunda vez, ese segundo ensayo o ese segundo lanzamiento no es influido por el lanzamiento anterior. A eso es a lo que se refiere cuando dice que los ensayos son independientes. No tiene que ver el uno con el otro, pero sí son los experimentos iguales cada vez que se realiza el ensayo. Aquí teníamos un ejemplo de lanzamientos, de un lanzamiento, un experimento binomial cuando se lanza una moneda 8 veces. Entonces aquí es un experimento de pasos múltiples en el cual se lanza una moneda 8 veces y se obtuvieron unos resultados. Entonces en el primer lanzamiento fue aquí esto era un sello, yo no sé cómo denotarán ellos eso. Bueno, ese es el éxito y F es el fracaso, perdón acá. Entonces aquí tuvieron un éxito, en el segundo tuvieron un fracaso, en el tercero un fracaso y así sucesivamente. ¿Cómo sé cuál es el éxito? Pues de acuerdo a lo que yo le haya, como les digo, al enunciado de mi ejercicio. Si para mí en el ejercicio de lanzar una moneda el éxito es sacar una cara, pues obviamente aquí obtuve una cara y aquí obtuve un sello. Entonces, ¿qué es lo que mide un experimento binomial como tal? Un experimento binomial como tal, lo que mide es la probabilidad de obtener una cantidad de éxitos en una cantidad de pasos. Algo así como esto. Yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que yo lanzando la moneda 8 veces me salgan 4 veces cara, o me salga 5 veces cara, o me salga 6 veces cara. Eso es la distribución binomial.
Entonces me mide la probabilidad de que ocurra un evento en particular en una serie de pasos o de experimentos totales. La fórmula que nosotros veíamos para medir la distribución binomial es esta fórmula que tenemos acá. Entonces la función de la probabilidad binomial era una formulita que de entrada se ve muy complicada, pero realmente es muy sencilla. La primera parte de la fórmula me involucra algo que nosotros ya vimos, y es la estructura de una combinación, ¿cierto? Entonces, n y x es la estructura de una combinación que nosotros ya manejamos. P, por definición, como habíamos visto, es la probabilidad del éxito, y 1 menos P es Q, o la probabilidad de fracaso. N y X. X es el número de éxitos. Entonces, como les dije ahorita, yo lanzo una moneda 8 veces. Quiero medir la probabilidad de que obtenga en los 8 lanzamientos 6 caras. Entonces, en ese enunciado que yo les estoy haciendo, ese X o ese número de éxitos para mí sería 6. Y el número de ensayos sería el número total de lanzamientos. Lanzo la moneda 8 veces y quiero saber cuál es la probabilidad de que en 6 de esos lanzamientos obtenga cara. 6 de esos 8 lanzamientos obtenga una cara. Y pues ya la otra parte de la fórmula, como la ven ustedes acá, pues es la fórmula de la combinación. Entonces, habiendo dicho eso, podríamos calcular en un experimento, ¿cierto?, de lanzar una moneda 8 veces, la probabilidad de obtener 6 caras. Entonces quiero saber cuál es la probabilidad de eso, ¿cierto? La probabilidad de obtener 6 caras. Entonces, ¿qué dato necesitamos nosotros para resolver esta distribución binomial? Pues necesitamos un dato que aquí llaman n, otro dato que llaman x, un dato que llaman p y un dato que llaman 1 menos p, o lo que es lo mismo, algo que nosotros denominamos como q. ¿Listo? Son solo los elementos que necesitamos. Y la fórmula me dice que es la combinación del número de éxitos sobre el número total de lanzamientos o de experimentos o de pasos. Eso lo multiplicamos por la probabilidad de éxito elevada al número de éxitos multiplicada por la probabilidad de fracaso elevada al número total de pasos menos el número de éxitos. Si yo tengo esta fórmula así, meterla en Excel es un poco complicada. Pero como ustedes ya saben y como vamos a usar Excel, Excel tiene una fórmula que es esta. Distribución binomial. ¡Ay! Se me fue. Distribución binomial. Y esa distribución binomial me pide unos parámetros. Número de éxitos, número de ensayos, probabilidad de éxito y aquí algo que se llama acumulado que ya vamos a ver qué es. Entonces, para este ejercicio como tal, mis datos son los siguientes. N es el número total de lanzamientos, que va a ser 8. X es el número de éxitos, que va a ser 6. Y la probabilidad de sacar una cara en un experimento de este tipo es de 0,5, si la moneda no está cargada. Entonces, obviamente, la probabilidad de fracaso pues va a ser igual a 1 menos el anterior. Pero pues en este caso es igual a 0,5 también. Teniendo esos valores, ya podríamos calcular la probabilidad entonces de obtener 6 caras en los 8 lanzamientos. Entonces ahora sí vamos a utilizar la fórmula que dice distribución binomial. Número de éxitos, 6. Número total de ensayos, 8. Probabilidad de éxito, 0,5. Y este valor que me dice aquí en acumulado, yo puedo colocar o verdadero o falso.
Si le coloco falso, me dice que me da la función de probabilidad bruta. Y si le coloco verdadero, me dice que da la función de distribución acumulativa. Entonces, si yo le coloco falso, él me da la probabilidad de que exactamente me salgan 6 caras en 8 lanzamientos. Pero si yo le digo verdadero, la acumulativa me va a dar la distribución de sacar o 0 caras, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O sea, me va a acumular todas esas probabilidades desde el 0 hasta el 6. Entonces, en este caso, lo voy a hacer primero aquí falso. Y vemos entonces que la probabilidad de obtener 6 caras en 8 lanzamientos, pues es del 0.10 o del 10%. Con esta distribución binomial, nosotros podemos armar unas tablitas, ¿cierto? Y las tablitas, ¿cómo serían o cómo van las tablas de distribución binomial? Las tablas van de la siguiente manera. Para este ejercicio, para este mismo ejemplo que yo estoy haciendo, ¿qué gama de caras puedo yo obtener durante los 8 lanzamientos? Puedo obtener o que nunca voy a sacar una cara, ¿cierto? O que puedo llegar eventualmente a sacar 8 caras en los 8 lanzamientos. Entonces, esa cantidad de caras en los 8 lanzamientos serían la cantidad de éxitos para este ejercicio que estoy haciendo. Yo podría eventualmente calcular la distribución binomial para que ocurra cada uno de estos experimentos. Entonces lo voy a hacer. Distribución binomial. Y simplemente pues utilizo la formulita, ¿no? Distribución binomial. Número de éxitos en este caso va a ser el 0, acá. El número de ensayos pues va a ser 8 para todos, lo voy a fijar. La probabilidad de éxito va a ser de 0.5 también para todos, lo voy a fijar. Y aquí es donde vemos la diferencia. Vea, yo voy a escribirle aquí falso. Yo arrastro la distribución de probabilidad binomial y lo voy a expresar en términos de porcentaje para que lo veamos de una manera como mejor. Entonces, la probabilidad de que yo al lanzar una moneda 8 veces obtenga, por ejemplo, 4 caras es del 27.34. La probabilidad de sacar 3 caras en los 8 lanzamientos es del 21.88. La suma de todas estas probabilidades, como ya sabemos, siempre debe ser igual a 1 o a 100%. Entonces, si yo estoy haciendo una tabla de distribución binomial, para comprobar si está bien, pues me debe dar 100. Y esta es la distribución de probabilidad bruta, es decir, la exacta de que pase cada uno de estos sucesos. Pero yo obtendría también, o podría tener una acumulada. Entonces, para que veamos la diferencia y veamos de qué es que nos está hablando el profesor, yo voy a hacer aquí lo mismo. Entonces, voy a hacer la acumulada. Entonces, yo le coloco aquí distribución binomial. Entonces, lo mismo, número de éxitos número de ensayos lo fijo. Probabilidad de éxito es esta, la fijo. Y por último, ya no le voy a dar falso, sino que le voy a dar verdadero. Cierro el paréntesis y voy a arrastrar. Y vemos qué fue lo que pasó. Entonces lo que pasó es lo siguiente. Como ustedes ven, ahí me está sumando. Este 352 es la suma de estos dos valores. De 0.39 más 3.13. Ve aquí en la parte de abajo lo vemos, 352. Este 63.37 es la suma de todos estos valores. Aquí lo vemos en la parte de abajo, 63.67. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Porque si ustedes se acuerdan, habían unos ejercicios que tenían un enunciado en el cual, para este caso en particular, yo les podría decir cuál es la probabilidad de obtener en el lanzamiento de una moneda 8 veces 2 caras
o más, ¿cierto? Entonces, si me están diciendo que cuál es la probabilidad de en 8 lanzamientos obtener 2 caras o más, pues lo que tendríamos que hacer es una suma de probabilidades, una ley de adición de probabilidades. Tendría que sumar todas estas probabilidades. ¿Ok? O si me dicen también cuál es la probabilidad de que al menos obtenga 2 caras. Entonces, al menos 2 caras también sería la suma de todas esas, ya dependiendo del enunciado. Entonces, de esa forma podemos utilizar la función de la distribución binomial con Excel. Si ustedes quieren, el domingo o el lunes festivo, cuando estén por allá estudiando estadística todo el día, pueden tomar aquí la formulita y pues tratar de desarrollarla en Excel para que se den cuenta pues que les da exactamente lo mismo. Por último, vamos a hacer, miren, aquí por ejemplo hay un ejercicio de distribución binomial que es más o menos como el que yo les estoy diciendo. Ya dice, una encuesta realizada encontró que 1 de cada 4 inversionistas dispone de fondos cotizados en bolsa. Considera una muestra de 20 inversionistas, dice, calcule la probabilidad de que exactamente 4 inversionistas disponen de fondos cotizados en bolsa en sus portafolios. ¿Por qué sé que es una distribución binomial si no me lo están diciendo? Porque cuando yo encuesto a un inversionista, el señor o tiene fondos cotizados en bolsa o no tiene. Entonces, en ese caso es una distribución binomial. Tendríamos obviamente que hacer la tabla, la misma tabla que tenemos en este caso, pero con la cantidad de inversionistas. Creo que ese ejercicio tal vez lo realizamos en clase, es decir, tendríamos que armar una tabla desde que cuando yo encueste a una persona de las 20, o sea, ninguna puede decir que tiene fondos, ninguna tiene fondos cotizados en bolsa, o las 20 personas podrían tener fondos cotizados en bolsa. Entonces, en ese caso tendríamos que hacer la tabla con valores desde 0 hasta 20. Y allá podríamos, obviamente, responder estos punticos que nos están diciendo aquí. Calcule la probabilidad de que exactamente 4 inversionistas disponen de fondos. Entonces, con la tabla yo iría y miraría exactamente el valor correspondiente para 4. En la parte de cálculo, la probabilidad de que por lo menos 2 tienen fondos cotizados en bolsa en sus portafolios. Entonces, por lo menos 2, de 2 hacia adelante. Entonces, como yo tengo una tabla que va desde el 2 hasta el 20, pues sumo las probabilidades y me va a dar un valor. Imagínense haciendo eso uno con calculadora, punta calculadora no termina nunca. C, si usted encuentra que exactamente 2 inversionistas disponen de fondos cotizados en bolsa en sus portafolios, ¿dudaría de la exactitud de los resultados de esa encuesta? Entonces, ahí esta parte o la pregunta C, lo que me están pidiendo es que yo analice el valor esperado de una distribución binomial. Y el valor esperado de una distribución binomial está por acá. Se me perdió. Se me perdió la cadenita. Aquí está. El valor esperado de una distribución binomial, que no es el mismo valor esperado de la función discreta que vimos ahorita. El valor esperado de una distribución binomial es n por p, el número total de ensayos por su probabilidad. Para el ejercicio de nosotros de acá de la moneda, el valor esperado, ¿cierto? Pues sería igual a n por p. Lo que significa este valor esperado para este caso en particular es que si yo realizara un experimento en el cual lanzo una moneda 8 veces, lo que se espera o lo que normalmente debiera ocurrir es que 4 de esas veces saliera cara. ¿Y por qué en este caso me da 4? Me da exactamente la mitad, porque es que la probabilidad de que me salga una cara es del 50%.
Pero si esta probabilidad fuera diferente, estuviéramos hablando de un experimento diferente, pues obviamente ese valor esperado me cambiaría. ¿Listo? Entonces, valor esperado para este caso es 4. Tenemos también el cálculo de la varianza para una distribución binomial, es n por p por q, y la desviación estándar pues sería igual a, como ya sabemos, calcular la desviación estándar, siempre la raíz de la varianza. Ya con esto terminamos entonces por el día de hoy el repaso. Si hay alguna duda, si hay alguna anotación, si quiere una explicación sobre algo más, con mucho gusto. Soy todo oídos. ¿Ustedes me dirán? Profe, Ujú. ahí en el grupo del WhatsApp coloqué la plataforma, pues la aplicación está. Y hice el ejercicio que usted estaba haciendo y dio completico. Ah, ok, listo. Esta plataforma que dice aquí el compañero Ramiro, yo la estuve utilizando y la verdad los valores, como ustedes ven ahí, dan muy exactos y muy buenos. Entonces, es válida cualquier ayudita para el parcial. Entonces, no siendo más, nos veremos entonces la otra semana a las 6 de la tarde. Profe, Listo, profe, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, Listo, profe, gracias. bueno, que estén muy Profe, bien. muchas gracias. Profe, muchas gracias y Gracias, suave profe. con